Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto que estén esta mañana sintonizándonos. Estamos en su programa Líderes de Opinión y queremos comentarle que tenemos el gusto de platicar con el ingeniero Rafael Castillo Blanco, un ingeniero prestigiado, conocido, honrado, ha sido funcionario público durante muchos años y puedo decir con mucho orgullo y con mucha satisfacción que además de ser mi amigo, ha sido de las aves que cruzan, como decía Díaz Mirón, el pantano sin manchar su plumaje. Y viene a platicarnos sobre diversas vivencias, sobre diversas experiencias, sobre su punto de vista, sobre algunos de los problemas que tenemos en México y también desde su óptica en las soluciones que podemos aplicar. Primero que nada, bienvenido, Rafael. Es un gusto que estés aquí con nosotros esta mañana platicando en Líderes de Opinión. Gracias, Paco. Buenos días. Es un gusto también para mí. Pues quiero decirles que don Rafael, además de ser un ingeniero brillante, tiene una cultura muy vasta y pues simple y sencillamente lo conocí en un curso de oratoria donde a todos los que estábamos presentes en una ocasión nos impresionó su facilidad de palabra, su cultura, y por eso decidimos en esta ocasión invitarlo. Rafael, platícanos un poco de tu vida, de dónde eres, dónde has trabajado, de dónde egresaste y de dónde obtuviste tu vocación por el estudio, por la superación, en fin, adquirir una cultura, yo creo que bastante superior al promedio. Bien, yo nací en la Ciudad de México, en una vecindad del Callejón de San Antonio Abad 55. Toda mi formación la atribuyo a mi hogar. Mi madre llegó de España de 3 años, allá por 1905. No terminó ni siquiera la primaria. Toda su vida tuvo que trabajar para apoyar a mi padre, que era un soñador. Y recuerdo que a pesar de no haber terminado la primaria, le gustaba leer, leía mucho y tenía sus heroínas. Y muchas veces he pensado si cuando se pasaban las horas tras la máquina de coser se imaginaba que podía ser Madame Curie o Helen Keller. Todas sus pláticas, y de eso los nietos se acuerdan mucho, terminaban con una anécdota, con una moraleja. Mi padre, izquierdista, masón, abandonado por su familia de sangre y adoptado por otra familia, siempre fue un soñador, un Quijote. Siempre quiso componer el mundo, no lo logró obviamente, pero también nos sembró esa inquietud. En cuanto a mi formación profesional, toda la hice en escuelas públicas, y tengo especial cariño y recuerdo por mi carrera profesional de ingeniero electricista en el Instituto Politécnico Nacional, en la gloriosa Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. De todos los maestros que tuve, tal vez podría contar 2 malos, y tuve muchos. No eran maestros profesionales, no vivían de dar clase, no habían estudiado pedagogía ni didáctica, pero todos ellos daban clase de lo que hacían, de lo que trabajaban. Por ejemplo, el maestro de laboratorio era el jefe de laboratorio de la compañía de luz. Teníamos un maestro al que quise mucho, refugiado español, que nos dio también varias clases de electricidad, y como estábamos orgullosos de que en el libro de corriente alterna de Lepage había una referencia a mi maestro. En fin, ahora que se discute tanto de las capacidades y las competencias, digo yo, si en aquel tiempo tal vez no había tanta técnica didáctica, tal vez los maestros no eran pedagogos, pero eran maestros
iban a enseñar lo que sabían y a mi juicio lo hacían en gran medida como agradecimiento a la escuela y por amor al arte. Eso me dejó una huella profunda. Creo que salí bien preparado. Rafael, en esa época, pues estamos hablando de los años 50, según me narrabas, en esa época al maestro se le respetaba mucho, se le reconocía su capacidad. A mí me tocó, en esa época yo apenas estaba en la primaria, tengo que confesarlo, pero los maestros eran un dechado de cultura, de pulcritud, con una letra bellísima, no tenían faltas de ortografía, una pulcritud, una puntualidad y una mística que de alguna manera transmitían, sobre todo cuando nos daban esas clases de historia que nos hacían vivir algunos pasajes de la vida de nuestra patria, que nos hacían vibrar, nos hacían comprometernos, a tal grado que te comentaba yo que cuando tuve mi primera cámara fotográfica, que tenía solamente 8 para sacar 8 fotografías, pues las gasté todas o las usé todas fotografiando la bandera. Ese era el sentimiento que esos buenos maestros, esos apóstoles de la enseñanza, nos transmitían a los educandos. Y obviamente nos obligaban a estudiar bien. Y creo que esto influyó mucho en la preparación de estas generaciones que ya pasaron. Y sobre todo hay una cosa aquí que quisiera yo resaltar de tu plática, que el ejemplo que recibiste en la casa, eso es fundamental en la formación de cualquier individuo. El ejemplo de estudio, el ejemplo de tenacidad, el amor al trabajo, el respeto a los demás, son valores que se aprenden fundamentalmente en el hogar y que quienes tuvimos la dicha de tener unos padres que se preocuparon por ese tipo de enseñanzas, de alguna manera hemos ido avanzando en la vida sin tener cola que nos pisen. Así es. Otro recuerdo también muy grato es el de la escuela primaria. Mi primaria era una escuela muy grande. Vivíamos en un barrio en Jamaica, en el DF, y la escuela estaba ahí a 6, 8 cuadras. Había que ir a pie, naturalmente. Y ahí se acababa la ciudad. Después de mi escuela seguía el campo aéreo de Balbuena, donde volaban los avioncitos del ejército. Recuerdo a una maestra de segundo año que nos hizo plantar maíz. Tenía un patio inmenso la escuela. Y cuando cosechamos nos hizo chile atole rojo y verde para que conociéramos las dos versiones. En otra ocasión nos puso a preparar una pintura con negro de humo y quién sabe cuántos ingredientes para revitalizar los pizarrones. Era una enseñanza total. Al director se le ocurrió hacer un foro en un extremo del patio, hizo las bardas perimetrales del foro y todos los días después del recreo, cada alumno recogía una piedra del patio y la fuimos echando hasta que se llenó y se emparejó el foro. Respecto a lo que decías del respeto a los maestros, imponían prácticamente con su presencia, con su conocimiento, con su personalidad. Y había maestros estrictos. Invariablemente decían, nadie entra al salón después que yo. Y nadie entraba. Fumar, ni remotamente. En la profesional, un maestro nos trató de enseñarnos a escribir limpiamente en un cuaderno sin rayas. En fin, la enseñanza de que disfrutamos en aquella época, yo no sé si se compare con la actual, con toda la potencia tecnológica, los adelantos que tiene, pero nada sustituye, ningún adelanto técnico puede sustituir al amor al arte. A enseñar, poniendo el corazón en las cosas. Totalmente. Y además pues, tuve la grandísima ventaja que cada año me costaba como 7 pesos la credencial y no tenía que hacer un desembolso más. Durante algunos años gocé de una beca de 300 pesos al mes que cubría todas mis necesidades de aquella época, y una campaña que inició, por cierto, Alejo Peralta cuando fue director del Poli, de libros a mitad de precio. Había facilidades. Sin embargo, el país era chico.
salimos de mi generación 120 ingenieros electricistas de una de las 3 escuelas que había en el país. Otra cosa muy interesante, precisamente como no había escuelas en el interior del país, era que había gente de todos los estados, era un mosaico aquello. Teníamos gente de Sonora, de Chihuahua, de Quintana Roo, de Tabasco, intercambiábamos conocimientos. Decía un chilango, de esos cínicos chilangos, que cuando nos veía en el grupo, en el patio platicando, decía chismes de provincia. Y efectivamente ahí intercambiábamos conocimientos y vivencias. Muy bien, vamos a ir a una pausa, Rafael, y regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Bien, Paco. Continuamos con Líderes de Opinión, su programa. Estamos platicando con el ingeniero Rafael Castillo Blanco, egresado del Politécnico hace ya algunas lunas, y pues simplemente nos está narrando las vivencias que él tuvo en su época de estudiante, cuando los maestros no faltaban, cuando los maestros eran ejemplo de puntualidad, de limpieza, de cultura, donde además no solamente se preocupaban por transmitir conocimientos, sino también estaban muy comprometidos con la formación de los alumnos. Así es. Rafael, había huelgas, había paros, la gente cumplía, eran puntuales. Platícanos cómo era. Bueno, desde luego, en la escuela eran absolutamente puntuales. Te digo, solamente 2 maestros malos tuve. De uno de ellos contratamos es un decir, porque simplemente le pedimos a otro maestro que nos impartiera esa clase por fuera. Y entonces en la del malo eran las calificaciones y en la del bueno era el aprendizaje. Los maestros imponían respeto simplemente con su presencia, pero sí hubo inquietudes. Fue allá por 56 o 57, cuando hubo una gran huelga en el Instituto Politécnico Nacional. Yo, que formaba parte de la mesa directiva en un puesto menor, concurrí al casco de Santo Tomás, donde estaba el centro del Politécnico, a la junta con la Federación de Estudiantes Técnicos para discutir si se iba a la huelga o no. Todas las escuelas se fueron a la huelga, menos nosotros. Nosotros teníamos más historia, más tradición. Y el director del Politécnico fue a despachar en una oficina de nuestra escuela. Entonces también había huelgas. Lastimosamente en aquella época, como un nido de activistas era el internado, que permitía que los estudiantes del interior pudieran sobrevivir en México en muy buenas condiciones. Fue invadido por los soldados y se terminó el internado. Eso fue allá por 57. Sí había huelgas, no diario. En la escuela nunca hubo una suspensión de actividades. Rafael, ¿tú consideras que la educación es importante para que los países se desarrollen? Bueno, definitivamente, aunque yo creo que hay algunas distorsiones. Especialmente en México me llama la atención que todos los padres quieren que sus hijos estudien una profesión. Entonces digo, algo está mal. De los aspirantes a la Universidad Veracruzana se rechaza a la mitad porque no caben, simplemente. De los que entran, la mitad se gradúan. Y de los que se gradúan, menos de la mitad trabajan en lo que estudiaron. Algo está mal. Eso no quiere decir que debíamos acabar con la educación o limitarla, pero sí, en mi opinión, debiera haber una cierta planeación. La libertad absoluta para estudiar la carrera que quieres, sostenida con el dinero que nos toma el gobierno como impuestos, no es justo desperdiciar esos recursos, estimo yo. Hay tendencias que dicen que deben entrar todos los que quieran estudiar sin examen. Vamos a gastar para gente que no va a aprovechar el estudio, para gente que no va a ejercer lo que costosamente aprendió o dice que aprendió. Desde luego la educación es indispensable. Esto me lleva a un problema más amplio, más general. ¿Cómo hacemos para que la gente se conduzca
como debe conducirse en sociedad para buscar el bien común. Leí alguna vez que las herramientas del poder son el premio, el castigo o el condicionamiento. En cuanto a premio, pues no tienes más que la tranquilidad de no hacer daño a los demás. En cuanto a castigo, que si violas las leyes, te mereces un castigo. Sin embargo, el sistema judicial tiene bastantes problemas en nuestro país. Cuando me vine de Guadalajara, dejé mi casa rentada con un truán que la vivió 4 años, la subdividió, la destruyó y nunca me pagó renta. Y 4 años tardó el pleito para sacarlo, lo que debería poderse resolver en 15 minutos. Entonces, en cuanto al castigo, no funciona muy bien. Hay partidos que aumentan las penas, cadena perpetua para los secuestradores. ¿Cuántos hay guardados? Leyes anticorrupción, ¿cuántos corruptos están juzgados y condenados? Entonces, no es un disuasivo importante que existan castigos cuando el delincuente está seguro, o cuando menos piensa que está seguro, de que no lo van a agarrar y que si lo agarran va a salir. Entonces, el castigo no es tan eficiente. Lo siguiente es el condicionamiento social. Inculcar los valores, las virtudes, las conductas, es un proceso fundamentalmente educativo. Entonces, la educación es muy importante. Leí hace poco de este señor que fue presidente del Uruguay, muy famoso por su austeridad personal, que en la escuela se enseñan los números, las letras, la historia, pero en el hogar se enseña el comportamiento social, las virtudes y los valores. En ambos extremos creo yo que hay deficiencias. Definitivamente es muy cierto, pero finalmente tenemos que apostarle a la educación y a la formación. Y es una inversión de largo plazo, pero a la larga, en opinión de muchos estudiosos, consideran ellos que esta es la única alternativa viable para transformar a la sociedad y lograr mayor igualdad o menos desigualdades, una mejor aplicación de la justicia, mayores oportunidades para tener empleo y para desarrollarse por parte de las personas en función de sus capacidades. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que somos un país muy mal administrado. Tú mencionabas hace un momento que se abren pues prácticamente las escuelas para que todo aquel que quiera estudiar pueda entrar, sin haber hecho un estudio a fondo de qué o cuál es la vocación que esa persona puede tener para escoger una carrera, para que ella escoja una carrera acorde con la vocación que tiene, porque muchas veces se van a tal escuela porque ahí van los amigos, o porque ahí le queda más cerca, o porque ahí está más, es una escuela más presentada o presentable, más bonita, y no están tomando en cuenta el mercado laboral, que a lo mejor está muy restringido y van a tener que terminar de taxistas esos profesionistas, y en fin, varias cosas que obligan a hacer, yo creo que un replanteamiento de las cosas para poder ser más eficaces. Si no, vamos a seguir desperdiciando recursos en un país que tiene tantas limitaciones económicas. Así es lo que yo creo. Siempre ha habido la lucha entre la libertad absoluta o el control gubernamental. Y yo creo que cada circunstancia demanda una combinación diferente de esos dos elementos, ¿verdad? Ni la libertad absoluta, ni tampoco la restricción absoluta. Vamos a ir a una pausa, Rafael, y continuamos platicando, si te parece bien. No se vaya, vamos a seguir platicando, comentando algunos temas con el ingeniero Rafael Castillo Blanco. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el ingeniero Rafael Castillo Blanco, egresado del Politécnico Nacional hace casi 60 años, Rafael. Así es. Casi 60. Bueno, pero un cúmulo de experiencia, de vivencias, de satisfacciones. Rafael, en conclusión, bajo tu óptica, ¿cuál es el principal problema que tiene actualmente México?
y cómo se podría resolver. Cuando me pongo a pensar en esas cosas, añoro no haber estudiado sociología o ciencias políticas en vez de electricidad para poder entender cabalmente los problemas. Problemas tiene muchos. Uno que resalta es, y está a discusión cuál es el porcentaje porque cambiaron de método, ¿cuántos pobres hay en México? Y se habla del 50% de los mexicanos pobres. Ese es un gran problema. La desigualdad, cómo se ha ido concentrando la riqueza en una élite a costa de la pobreza de las mayorías. Ese es un grave problema. La seguridad, como comentaba la señora que vimos en el café hace un rato, también. ¿Por qué? Porque el crimen tiene un efecto corruptor tan fuerte que a mi juicio se ha infiltrado en los sistemas de justicia y de seguridad. Entonces, el problema de la inseguridad es también muy fuerte. El problema educativo que nos trae de cabeza en algunos estados y que no acabo de entender, desde un punto de vista simple, decimos que tenían muchas canonjías, se las quieren quitar y por eso se enojaron. Pero por otro lado, creo que cualquier empleador, y en este caso es el gobierno, tiene derecho a certificar la capacidad de la gente que contrata, sobre todo para un asunto tan importante como es la educación de los niños y de los jóvenes. Entonces también tenemos un problema educativo. Todo eso nos lleva a que somos un país extraño, es un mosaico, tampoco podemos generalizar, aunque a nivel país el índice de desarrollo humano de la ONU nos coloca muy abajo, el índice de transparencia internacional nos coloca muy abajo. Mucho más abajo. Sin embargo, tenemos estados o ciudades muy diferentes. Una de mis hijas vive en Puebla y cada vez que voy hay más obras, más puentes, más túneles. Se nota que el gobierno está gastando en mantener una buena vialidad en esa ciudad, buenos servicios públicos, hospitales que de la noche a la mañana los ponen y funcionan. Y sin embargo aquí, francamente, es una desgracia. Obras eternas como el túnel de Coatzacoalcos o el hospital pediátrico. Sí, es absurdo que duren tantos años. Hospitales que se quedaron a medio hacer, puentes, mochos. Bueno, entonces, hace rato hablabas de que somos mal administrados. Sí, afortunadamente no es una generalidad, aunque en todos lados hay problemas, pero particularmente nuestro estado yo creo que encabeza la lista. Lo curioso de esto es que tenemos uno de los estados más ricos del país y sin embargo el rezago es gigante. Carreteras que se hicieron hace 60 años y no han sido ampliadas. Ahí tiene la carretera que va para Tuxpan, que sigue siendo de 2 carriles con un tráfico intenso. ¿Cómo vamos a poder competir contra los americanos si tenemos una gasolina o unos combustibles caros? Si tenemos carreteras pésimas, si tenemos impuestos, el famoso IEPS, que pues afecta de alguna manera los costos de producción de empresas, y si a todo esto le agregamos una infraestructura que fue diseñada para el tráfico que había hace muchos años y que no se ha actualizado, pues nos damos cuenta de que estamos yendo a competir con los campeones, pero con una serie de limitaciones muy grandes, en donde no nos ha ido peor porque Dios es grande, pero la verdad que tenemos, yo creo, que recomponer todo esto, y en opinión de muchos que yo comparto, debe de lograrse una mayor participación ciudadana para poder, a través del voto de manera democrática, pacífica, ordenada, transformar al país, cambiar nuestro estado. Y para esto tenemos que participar, así de sencillo. El voto es un derecho y es una obligación también. Y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones primero para poder exigir derechos. Efectivamente, hace, ¿qué será?, 1 o 2 años salió un libro que tuvo mucho éxito que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ahí Acemoglu, que es uno de los autores, analiza diversos países asiáticos, africanos, americanos, y llega a la conclusión de que
en los países donde hay más participación y actividad ciudadana son los que tienen mejoría. Y en nuestro caso, prácticamente esa participación la hemos abandonado. El porcentaje de personas que votan, ya cuando llega a 50% estamos muy contentos, la mitad vota. Pero, ¿qué hacen después de votar? El porcentaje de personas que reclama al gobierno que cumpla sus obligaciones es todavía menor. Entonces, mientras el ciudadano no participe, esto no se va a componer. Mucha gente le hace asco a la política. Cuando fui a dar la plática anterior ahí a la Sociedad Cultural Baluarte, hubo asistentes que se enojaron porque hablé de política. Pero política es una actividad general, no es nada más de los que están en el poder. Ni de los partidos. Ni de los partidos. Política es la participación del pueblo en las decisiones, en la vigilancia, en fijar el rumbo, porque ese rumbo define el destino de él y de sus hijos. Pero si todo lo dejamos a los políticos, entre comillas, ellos seguirán igual. Y los vemos igual o peor de corruptos, igual o peor de desorganizados, igual o peor de cuidar sus intereses por encima de los intereses generales. No hay salida más que la participación. Afortunadamente se ve la emergencia de muchas organizaciones no gubernamentales que defienden cada una desde su trinchera y sus intereses, pero cuando menos están participando. Un mal ejemplo que podríamos citar es la rebelión de los maestros. Malo porque quizá lo que persiguen no sea el bien común, pero bueno en el sentido de que mediante la unión están logrando sus objetivos. Sus objetivos tal vez no sean los deseables, pero sus métodos nos muestran que hay caminos, claro, sin llegar a quemar coches, ni a incendiar tiendas, ni a saquearlas. La participación. Yo creo que ahí los maestros de la CENTE han aprovechado un hueco que se ha abierto y dicen que en política los huecos alguien los llena, los vacíos alguien los llena. Y lamentablemente los está llenando una organización que no es modelo a seguir de organización. Están organizados para cuidar y proteger sus propios intereses, aunque vayan en contra de los intereses del país. Eso es lo grave. Pero bueno, creo que esto está generando la problemática que tú mencionas, que tú describes, está generando una reacción positiva de la ciudadanía, que está despertando y se está dando cuenta que si no se une, que si no participa, que si no actúa dentro de la ley, hay que aclararlo, pues simplemente el país va a seguir dando tumbos. Y un país que va dando tumbos es un país inseguro, es un país con problemas económicos, que se devalúa, donde el dinero se gasta, por ejemplo, en televisores, que eso es algo que he criticado mucho. Se regalan millones de televisores, se gastan el dinero ahí y resulta que no hay dinero para tapar los baches de las carreteras ni para dotar de medicinas suficientes a los hospitales del sector salud. Vamos a ir a una pausa, si te parece, y continuamos platicando. Seguimos contigo, Paco. con mucho gusto. No se vaya, regresamos con el ingeniero Rafael Castillo Blanco. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el ingeniero Rafael Castillo Blanco, ingeniero prestigiado, reconocido por su trayectoria, por sus conocimientos, por su capacidad. Nos da mucho gusto que esté aquí comentando pues sus vivencias, sus experiencias, su opinión. Rafael, uno de los problemas que tiene México, que de alguna forma le resta competitividad, es que algo que pues influye mucho en los costos de cualquier país y en la eficiencia de cualquier país son precisamente los combustibles y la energía eléctrica. Aquí en México parece que ya están cambiando las cosas, pero hasta ahorita con el esquema actual, Pemex es el que produce las gasolinas o el que importa las gasolinas, el que importa los combustibles, el que los distribuye a los concesionarios y pues obviamente tenemos unos combustibles carísimos. A pesar de que México produce petróleo, por alguna razón nos venden los combustibles muy caros. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, también tenemos una energía eléctrica cara
Creo que en parte porque hay ineficiencias. Dicen que el gobierno debe de gobernar, no ponerse a administrar empresas, porque no es su función, porque finalmente hay siempre quien puede hacerlo mejor y ese es el particular. Dicen que el gobierno debe de gobernar y su principal tarea es proteger la vida, defender la propiedad, impartir justicia. Si esos tres rubros los satisface de manera adecuada, creo que el desarrollo se puede dar, porque muchas de las demás actividades, en opinión de algunos estudiosos, las puede realizar mejor la iniciativa privada. En el caso concreto de Comisión Federal de Electricidad, que tú fuiste funcionario de esa empresa paraestatal, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo empezó Comisión como un sueño bueno y cómo se fue modificando durante el paso del tiempo, donde inclusive a técnicos muy calificados pues los fueron haciendo a un lado y en los cargos relevantes colocaron a políticos que la manejaran y obviamente esto pues dio al traste? Comisión Federal de Electricidad debe nada más de pasivos laborales, hasta el año pasado debía 500,000 millones de pesos y además pues tengo entendido que todavía tiene pérdidas a pesar de los ajustes tarifarios que ha habido. ¿Tu opinión sobre el tema cuál es? Bueno, mira, yo empecé a trabajar en el sector eléctrico el 2 de enero de 1959. En ese entonces la empresa era extranjera. Más o menos 2 años trabajé para la empresa extranjera y en 1960 López Mateos decidió comprar todas las empresas extranjeras para integrarlas. En aquel entonces había multitud de empresitas, muchos sistemas aislados, una diversidad de normas infinita, muchos niveles de voltajes y la diferencia más grande que no permitía los enlaces, la diferencia de frecuencias entre el sector central y el resto del país. Eso fue lo que compramos. Menos del 40% de los mexicanos tenían servicio eléctrico. Con los años construimos una empresa, me da risa, de clase mundial. Interconectamos todo el país. Se normalizó, se integró para que todas las divisiones funcionaran igual. Y de repente nos nombran incapaces de manejar una empresa tan importante y se dice que solamente los extranjeros y la libre competencia puede resolver los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, hablabas tú del pasivo laboral. En el cálculo de las tarifas y en el cálculo de los costos siempre hubo una reserva para jubilaciones. Y en una época llegó hasta el 80% del salario. Todo ese era un cargo contable que teóricamente pagaban los usuarios. ¿Dónde está ese dinero? Una reserva de esa naturaleza no es para tenerla en el banco, obviamente se invierte. ¿Dónde está? La comisión estuvo sujeta a una administración perversa. Se le obligó a entregar anualmente como aprovechamiento el 9% del total de sus activos. Las tarifas no las ponía la comisión, las ponía el gobierno. Y se le obligó, en algunos casos, sobre todo en el sector doméstico, a vender por debajo del costo. Y el subsidio no lo otorgaba el gobierno, sino la propia comisión. Y entonces, cuando quería invertir la comisión, el gobierno le decía, pide prestado. Y llegó un momento en que ya la deuda casi superaba a los activos y el patrimonio era negativo. Sin embargo, técnicamente integramos un gran sistema nacional. No hubo en realidad restricciones, salvo alguna temporada por allá por los 70 que nos faltó capacidad. El servicio se suministra, se electrificó el país. Los precios en el sector doméstico, no de alto consumo, son de los más bajos en la comparación de toda la OCDE, y sin embargo los precios industriales eran más altos.
Aquí déjame hacer una observación para que lo veamos con otro enfoque. Normalmente a veces por demagogia dicen, bueno, a los de bajo consumo, que es pueblo, no, le vamos a dar una tarifa subsidiada. El pueblo no tiene un gran consumo. Claro. Entonces la tarifa subsidiada no pinta, yo creo, mucho en el global de la facturación de comisión. Sin embargo, dicen a los industriales y a los comerciantes que tienen muchos recursos, a ellos les vamos a subir las tarifas. ¿Y sabe lo que pasa? El comerciante calcula sus costos y dice, o el industrial calcula sus costos y dice, el consumo de energía eléctrica representa tanto de mi costo. Subió a tanto, lo repercute en el precio. ¿Y quién viene a pagar ese incremento de manera indirecta? Pues simplemente el consumidor, los mismos que dice el gobierno que van a proteger con un subsidio. De acuerdo, pero ¿qué haces entonces? ¿Le pones el precio real a los usuarios? Yo creo que habría que pensar. Este es un tema muy complejo como para resolverlo en una plática como la que tenemos, pero a lo mejor habría que pensar en términos de eficiencia y ya con un sector eficiente lograr o buscar la forma de transferir precios. Mira, dentro de la comisión teníamos niveles de pérdidas del orden del 10%, llamando las pérdidas técnicas, todos los alambres se calientan y echan la energía al ambiente, más las pérdidas generadas por el uso ilícito. Los diablitos. En el que Veracruz no canta mal. Los diablitos y todas las conexiones que... Fíjate, siempre que se saca el tema del uso ilícito se dice las colonias irregulares, bola de colgados, con una capacidad de consumo ínfima, como tú decías hace un rato. No, aquí enfrente está parte del problema. Alguien decía que cuando un día llegó Comisión Federal de Electricidad no encontró diablitos, encontró el infierno completo. Sin embargo, la compañía de luz, que estaba prácticamente en manos del sindicato, con una organización muy vertical, en la que había pocos empleados de confianza, tenía pérdidas del orden del 30%. Parece ser que, por lo que leí, había alguna facturación que hacía directamente el sindicato. Sí, bueno, había parte de la tremenda corrupción que tenemos. Era algo similar a lo que acontecía en la educación. Si el sindicato a la vez controla a los trabajadores y administra la empresa, doble palo. No se puede. Pero la cosa va más atrás. ¿Por qué tomaron tanta fuerza los sindicatos? Cuando yo entré a trabajar, la empresa era extranjera y sin embargo ya teníamos un contrato colectivo de trabajo que beneficiaba a los trabajadores. El sistema de jubilación ya existía en los términos actuales, hace 60 años. Pero, yéndonos a la historia, vemos cómo Cárdenas, con su movimiento de masas, organiza a los campesinos, organiza a los obreros, organiza y controla al ejército y con esos pilares intenta o logra las grandes transformaciones sociales. Pero claro, tenía que consentirlos. Si cuando se expropió el petróleo se hubiera peleado con el sindicato de petroleros, no hubiera llegado ni a la esquina. No hacíamos ni un litro, claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces, pero además se consentía también por cuestiones electorales. Era una, digamos, era una especie de reserva de votos que claro, tenía ahí un a su intercambio disposición, de favores. Eso es. A la larga, pues creo que no es bueno. Si en un momento sirvió para darle fortaleza al gobierno y expropiar el petróleo, crear el Seguro Social, crear la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, pues tarde o temprano cobraron demasiado. Entonces, como tú me decías el otro día, 30 años trabajé en la comisión, ascendí 10 niveles en la organización en esos 30 años. Siempre dejé mi changarro mejor que como lo había recibido, y eso me da mucho gusto. Entonces le tengo mucho cariño y pudiera tener una opinión sesgada. De repente nace el neoliberalismo y la señora Thatcher, queriendo acabar con los carboneros de Inglaterra, vende la industria eléctrica. Y ese mal se corrió por todo el mundo, impulsado por las organizaciones financieras mundiales. No hay más. ¿Por qué? Porque habiendo exceso por ahí de dinero, ¿en qué se puede invertir?
Oye, un negocio segurísimo son este tipo de servicios. Claro, porque tienes consumidores cautivos. Consumidores cautivos y la demanda nunca se va a nunca se cae, sino al contrario, crece. Entonces, eso provoca ambición capitalista y se inventan las reformas eléctricas. En Estados Unidos se liberalizó menos de la mitad de los estados. Y cuando vino el gran problema de California, que quebró al estado prácticamente con las maniobras de Enron, se dieron cuenta de que la competencia no es tan competitiva, que siempre puede haber colusiones. Siempre puede haber monopolios. ¿Sí? ¿Quién controla que las empresas no se coludan? Había empresas que decían, oye, hoy no voy a generar para que generes tú. Y mañana tú no generas y genero yo. Y se ponían de acuerdo para crear escaseces artificiales, porque el mercado eléctrico, como está planteado, es que el regulador del mercado empieza la subasta. A ver, tú a 10 centavos sale tanto, tú a 15 tanto. Y lo va subiendo hasta que mete las máquinas más caras. Y al cerrar el mercado de la subasta, le paga a todos con el precio de la más cara. Entonces... O sea que es una subasta totalmente dirigida y manipulada. Y así es el mercado y así va a ser. Ahora, probablemente los grandes consumidores van a salir beneficiados. Porque si tú pones ahorita una planta nueva con tecnología más eficiente, si no cargas pasivos laborales, si no cargas nada, y además todo lo das en el outsourcing, no tienes casi ni empleados, pues puedes dar un precio muy competitivo como planta aislada. Entonces los grandes consumidores pueden resultar beneficiados con mejores tarifas y tienen además la posibilidad de cambiarse de proveedor. La masa, todos los usuarios domésticos o comerciales pequeños seguirán con el mismo proveedor, que es la comisión. Y yo quiero ver cómo una comisión a la que le quitas los usuarios rentables va a sobrevivir adelante con los puros usuarios chiquitos. Debe buscarse una solución y creo que esa solución tienen que buscarla expertos con un sentido social y con amor a México para encontrar soluciones, porque si no va a acumularse a tal grado todos los problemas que tenemos que esto no va a tener salida. Vamos a ir una pausa y seguimos platicando en un momento más con el ingeniero Rafael Castillo Blanco. Bien, Paco. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicamos con el ingeniero Rafael Castillo Blanco. Rafael, comentamos en la pausa que una de las grandes molestias de la comunidad es la prestación que tienen los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que no pagan energía eléctrica. Mientras alguien tiene en su casa a lo mejor los climas prendidos todo el día o la luz prendida de más y el vecino le llega el recibo por una cantidad altísima y sabe que el trabajador de Comisión Federal de Electricidad pues no paga nada. Esto genera molestia, pero la realidad es qué tanto influye esta prestación que tienen en los costos de comisión. Muy poco, mira, si tú consideras que son 100,000 empleados, por decir, en el sector eléctrico, contra, pues ya debe andar cerca de 30 millones de usuarios. Por mucho que sea un consumo intensivo, no impacta los costos. Ahora, esta es una costumbre que tiene 60 años y se da no solamente en esta empresa. Los de la aviación les dan boletos a sus empleados. Los de la cervecería Moctezuma les regalaban cartones de cerveza, etcétera. Es una manera de aumentar el salario, que como tú dices, pagan todos los demás. Entonces, no impacten los costos. La molestia fundamental es psicológica. Si yo estoy corto de dinero y tengo que pagar bimestralmente mi recibo y mi vecino, que gana mejor, tiene los climas todo el día, me molesta. Pero no es esa la razón por la que los precios de la energía fueran caros. Rafael, estamos en conclusiones. Te comentaba que uno de los objetivos de este programa es pues, que la gente se entere de temas relevantes a través de la opinión de líderes connotados, de personas que de alguna manera con su opinión influyen en la comunidad, pero también es crear una conciencia
para que logremos cambiar entre todos y mejorar juntos este país, que además es el único que tenemos, que además es nuestra casa, que además vamos a seguir viviendo en él pues hasta que faltemos. Y pues la idea es terminar con un mensaje positivo de ánimo para que una vez que narramos los problemas y encontramos algunas soluciones, nos apliquemos a buscar cómo poder ayudar a nuestra patria a mejorar. De lo contrario, pues el desánimo sería tremendo y no es esa la intención del programa. Como conclusión, ¿qué debemos hacer de manera puntual los mexicanos? ¿Qué tareas debemos de imponernos para poder luchar entre todos por transformar esta patria que Dios nos dio? Yo creo que antes que nada debemos tomar conciencia de las realidades que vivimos y, como consecuencia de eso, tomar conciencia de que tenemos la fuerza para cambiarlas, que es algo, yo no sé si será distintivo de México, no sé si será la mezcla europea, indígena, pero somos muy fatalistas. A veces esperamos que la fortuna sea la que resuelva los asuntos. Decía un amigo allá en Guadalajara, no, es que el mexicano compra un boleto de lotería con la seguridad de que se lo va a sacar y va a la guerra con la seguridad de que no le van a pegar. Bueno, tenemos que convencernos de que tenemos la fuerza para cambiar la situación, pero no puede ser una fuerza aislada, tiene que ser una fuerza organizada. En el sistema mexicano actual, el gran peso de la organización lo tienen los partidos políticos. Partidos políticos que se han convertido nada más en cúpulas. O en agencia de colocaciones. Y en agencia de colocaciones y de reparto de moches, porque el pueblo ni siquiera en eso participa. Durante un tiempo, cuando empezaron con el neoliberalismo y querían vender y desarmar a la comisión, como ya lo lograron, participé en el Comité de Defensa del Sector Energético. Estuvimos trabajando muy pegados con algunos senadores que, a pesar de que eran priistas, defendían el asunto, y logramos desechar todas las iniciativas de ley de Zedillo, de Fox y de Calderón en el sentido de privatizar el sector energético. La situación cambió después, los partidos se volvieron más dóciles, se aliaron en el Pacto por México y de derecha, centro, izquierda y demás avalaron el asunto. Pero se demostró en aquella primera ocasión que la fuerza y la participación sí logra consecuencias deseables. Si no quieres formar parte de un partido político, forma parte de una organización no gubernamental. En el peor de los casos, como persona, como lo haces tú, tratando de despertar a la gente para que participe. Solamente participando podemos mejorar esto. Después me metí a fundar un partido político. Obviamente no de mi iniciativa, yo nomás metía mi tiempo, mis ilusiones y un poco de dinero hasta que logramos formar un partido. Pero ves que las pasiones se desatan, las ambiciones se desatan. Y entonces ahora el problema no fue crear el partido. Me acuerdo que organizamos aquí en el Beto Ávila la asamblea. Yo hice toda la instalación para las computadoras del INE. Crear el partido fue un paso difícil, pero no es más importante. Lo importante es mantenerlo activo y razonablemente limpio. Más adelante, tal vez las candidaturas llamadas independientes, que no lo son, porque cualquiera de nosotros que se lance de independiente sin dinero y sin apoyos, no vamos a llegar a ningún lado. Ni a la esquina. Entonces tal vez se vaya abriendo ese esquema, pero de momento la participación política, considerada como la capacidad de observar, de reclamar, de proponer, es lo que puede y de trabajar, porque muchas veces se queda todo en una excelente teoría, pero esperamos que alguien venga a hacer lo que nos toca a nosotros llevar a cabo. Y ese alguien, y así todo el mundo delega y delega para otro lado, y así difícilmente va a llegar algo a aterrizar, a concretarse. Decía
creo que Pascal, que la razón convence, pero el ejemplo arrastra. Yo no puedo exigir que mis hijos manejen decentemente si violo todas las disposiciones de tránsito, si me doy vuelta donde está prohibido, si voy a una velocidad superior a la que marcan los letreros. ¿Cómo les voy a exigir a ellos que se porten bien si yo me porto mal? Entonces la falta de congruencia es corrosiva, se contamina. Ya lo creo. Rafael, ha sido un gusto que hayas estado en estos micrófonos de Líderes de Opinión. Qué bueno, me costó un poquito de trabajo convencerte, pero creo que has disfrutado la plática y sobre todo que nos has compartido muchas de tus vivencias, tu punto de vista, que es respetable y que desde luego creo que nadie tiene la verdad absoluta, entonces es importante escuchar opiniones como la tuya para poder ir formando nuestro criterio, nuestra opinión y en consecuencia poder trabajar en esa línea o en una mezcla de líneas para encontrar el camino correcto para este país. Muchísimas gracias en verdad y esperamos que en otra ocasión también aceptes venir a acompañarnos y a platicar un poco sobre tu vida, tus experiencias con nuestros amables radioyentes. ¿Te parece? Muy bien, Paco, y yo te agradezco mucho. Yo también, como decías en la mañana, disfruté la plática porque forma parte de mis actividades actuales, que es tratar de despertar a los pocos que están a mi alrededor. Muy bien, Rafael, coincidimos en muchas cosas, eres muy amable, muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por el favor de escucharnos y de vernos a través de internet. Les ofrecemos que la próxima semana también vamos a estar en Líderes de Opinión, Dios mediante, con otra entrevista, con otro personaje que nos pueda comentar algo que nos ayude a mejorar y a superarnos. Muchas gracias, nos vemos y nos oímos el próximo sábado en Líderes de Opinión. Hasta luego.